Vamos a hablar con nuestros invitados de la actualidad política, económica y social que afecta a los españoles. Estamos en España, tiempos difíciles. Los políticos nos han llevado a una situación bastante tensa. Tenemos, sobre todo en política y en la sociedad, problemas gravísimos. Esto es un despelote total y absoluto a todos los niveles. Esto parece que va a terminar muy mal. Tampoco es que sea difícil, lo que pasa es que tendrán que poner solución. Esperaba yo como un poco un país más seguro. España está en tiempos muy difíciles y nosotros que venimos de Cataluña, más. España, tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Desgraciadamente, un día más tenemos que hablar de malas noticias, malísimas noticias. Ya tenemos un nuevo récord, desgraciadamente, de fallecidos. 864 fallecidos en 24 horas. Hemos pasado ya la barrera de los 9.000 y tenemos más de 100.000 contagiados en toda España. Estos son los datos que nos da el gobierno, pero son datos, se lo digo con toda seguridad, falsos. Una vez más, el gobierno nos está mintiendo, miente en el número de fallecidos y miente también en el número de contagiados. En el número de contagiados es la primera razón porque no se están realizando los tests. Segundo, porque los tests que se hacen son defectuosos. Ya tuvimos el numerito ese de esos tests que compraron. Primero dijeron que fueron 9.000, luego que 50.000. Fueron más de 500.640.000 tests que daban una fiabilidad, fíjense, del 30%. Bueno, pues hoy hemos conocido otro fiasco, una vez más, del Ejecutivo, comprando test rápidos que dan una fiabilidad del 50%. Fíjense, esto es como tirar una moneda al aire y ver qué es lo que ocurre. Además, los datos de contagiados es que hacen trampas en todo. Se deben creer que somos idiotas porque modifican la base, el denominador, y lo aumentan para dar una cifra errónea. Esto es como si tenemos 100 manzanas, no es lo mismo repartirlas entre 50 personas que entre 25. Bueno, pues es que se deben creer que somos idiotas y nos lo vamos a creer y sobre todo no nos vamos a callar. Pero lo peor de todo es que también mienten en el número de fallecidos. Es que esto ya clama al cielo. Esta cifra es que dan del último día, 864, pues es falsa. El primero que hizo esta acusación de que nos estaban mintiendo fue Juan Antonio Monago, presidente del Partido Popular de Extremadura. Pero bueno, vamos a pensar que por ser del Partido Popular le podían mover intereses políticos. Pero es que hoy hemos conocido, por medio de, es nuestro primer invitado, Juan Antonio Alguacil, presidente de AESPROF. Muy buenas noches, don Juan Antonio. Hola, muy buenas noches, encantado. Luego les voy a contar algunos detalles que ha tenido que soportar hoy don Juan Antonio. Le damos encarecidamente las gracias por estar esta noche con nosotros. Juan Antonio, usted lo sabe todo, en fin, de esta profesión, ya creo que más de 13 años. Cuéntenos qué está pasando estos días con el número de fallecidos. Bueno, vamos a ver, no es que lo esté pasando estos días, es que nosotros, como profesionales que somos, hay que tener en cuenta que la asociación la conforman otras 6 asociaciones, pero que somos todo personal funerario, tanatopractores, operarios de crematorio, de cementerio, de los que estamos a pie de tierra en el trabajo diario. Entonces, nosotros ya detectamos la última semana de febrero que los fallecidos por EPOC o por neumonías de origen vírico o bacteriano estaban aumentando de manera exponencial. Por un motivo nos enteramos, porque como tanatopractor que soy, a la hora de realizar una tanatopraxia o un embalsamamiento necesito el certificado médico de defunción. Y claro, con ese certificado yo sé cuáles son las técnicas que tengo que aplicar y qué es lo que tengo que hacer para que el resultado sea el óptimo, si es un traslado internacional, si es un traslado nacional. Y me sorprendía de por qué estaba habiendo un número ya muy superior de neumonías de origen vírico,
bacteriano, EPOC, neumonías basales, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, yo me puse en contacto con mis compañeros y notaban lo mismo, hasta que la pandemia se declaró pues ya hacia la primera semana de marzo, segunda. Evidentemente, el gobierno nos dio unas instrucciones muy claras en cómo teníamos que hacer las actuaciones y el protocolo de cara al tratamiento de los fallecidos. Y así lo hicimos. Evidentemente, nosotros nos ceñimos a lo que en este caso el Centro de Control de Emergencias Sanitarias nos dicta. Pero claro, íbamos a hacer recogidas de difuntos en residencias de ancianos, en domicilios particulares, en hospitales, y nos estábamos encontrando con certificados médicos que ponían neumonía con sospecha de COVID-19 o insuficiencia respiratoria sospechosa COVID-19. Claro, en el primer momento en el cual ya estábamos trabajando, pues nosotros decíamos, bueno, esto no sabemos si entra, si no entra en la estadística, y íbamos trabajando todos los días aumentaban el número de fallecidos. Y claro, evidentemente nosotros tenemos como sector, que es un sector bastante fuerte, reconocido además internacionalmente, el sector funerario, con 1.700 centros funerarios y casi 12.000 empleados, tenemos suficiente capacidad como para que los datos que nos estaban ofreciendo fuesen suficientes para hacer una labor normal, desarrollar una labor normal, atender a las familias y a los difuntos de manera coherente y normal, hasta que hemos visto que evidentemente se nos ha desbordado. Se ha desbordado Madrid y estamos viendo cómo los fallecidos se llevan al Palacio de Hielo en contra de nuestro criterio, puesto que ya hemos avisado de manera telemática y oficial tanto al Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias como a la Comunidad de Madrid de que nosotros nos podíamos hacer cargo de esa gestión. Bueno, la contestación ha sido nula. Y por entrar un poco en materia ya, después de que quizás os he puesto un poco en contexto, ayer ya no, con los datos que teníamos oficiales, estuvimos recabando información entre los datos oficiales y los datos que los compañeros a lo largo y ancho de todo el país tenían. Y claro, la sorpresa fue monumental. Por ejemplo, anoche, porque evidentemente los datos cambian cada hora, en Galicia se habían contabilizado 97 fallecidos oficiales. Y los compañeros de Galicia contabilizan 190, que es una barbaridad. En Castilla y León, por ejemplo, 516 fallecidos de manera oficial y posiblemente se han contabilizado 723 fallecimientos, que es la cifra que realmente va a ser. Pero lo de Madrid es escandaloso. En Madrid, ayer, los datos oficiales eran de 3.703 fallecidos. Y con los compañeros de Madrid, con datos de primera mano, se contabilizaban cerca de 5.850 fallecidos. En resumidas cuentas, y a falta de 2 unidades autónomas, estamos todos, como más en la segunda parte, lo está hablando a la cifra extraoficial, pues es raro, porque hemos en entrado cerca de todos. 4.000 fallecidos. Claro, ya no te vimos ahí en la previa porque estamos todos en prevenido. Entonces, claro, se nos dejan unos números de casi 13.000 fallecidos, casi un 40% más de los datos oficiales. A ver, lo digo. Sí, por favor, perdona, voy a pedir a Pablo, por favor, otro de los invitados, que no hable por teléfono porque no estamos escuchando nada. Pablo, por favor, no sé si me estás escuchando. Pablo, es que no sabía que estaba pinchado. Por favor, no hables ahora por teléfono. Era un tema del programa. Ya, pero es que justo estaba... Yo voy a pedir, por favor, porque además es que es un tema delicadísimo, muy delicado. Ya sé lo del ruido, ya lo sé. Ya, bien. Por favor, Juan, ¿podría usted, disculpe, podría repetir? Sí. Estábamos en Madrid porque es que se me estaban cayendo, en fin, las manos, para llevarse las manos a la cabeza de lo que dice usted. Pues imagínese usted con estos datos que nosotros tenemos, cómo están los compañeros de Madrid, que trabajan sin EPIs, que trabajan sin hacerle las pruebas, no nos han hecho los test, ni yo creo que piensan hacerlo, no sé si es que se piensan que somos de hierro, pero hay que tener en cuenta una cosa. En Morata de Tajuña, la segunda semana de alarma, se cerraron 2 instalaciones funerarias. 2. Y ahora mismito tenemos datos de cerca de 60 compañeros que están infectados.
Volviendo otra vez al tema de las cifras, como digo, las cifras varían cada hora. Y ayer, que son los datos últimos que yo tengo, en Madrid se contabilizaban 3.603 fallecidos oficiales, ¿vale? Los datos de los compañeros que estamos trabajando nos dicen que esos 3.600 pasarían a ser 5.850. Estamos hablando de un margen de error que podamos tener entre un 6 y un 10%, puede ser. No creo que sea más, ¿vale? Y con la salvedad, evidentemente, de que, bueno, pues contamos con información de primera mano. Pero bueno, vuelvo a repetir que ese error puede haber en ese sentido, ¿no? Ese margen de error. En un total de fallecidos que nosotros contabilizamos y que no se cuentan las cifras oficiales, de casi 13.000 fallecidos ayer por la noche. Casi 13.000 fallecidos. Porque es que es evidente, si nosotros tenemos una capacidad para realizar a lo largo de todo el sector 1.700 servicios y no estamos al día y no se está dando abasto, las cuentas son claras. Está claro. Está meridianamente claro. Y evidentemente en algo llevaremos razón cuando hoy Cataluña va a cambiar el conteo de fallecidos. Porque no se contabilizaban ni los fallecidos de domicilio, ni los fallecidos de residencias, ni los fallecidos de sospechoso por COVID o tendrían la sospecha por COVID en el sentido de que no se estaba haciendo bien. Pero es que Murcia nos ha pedido ayuda para, como nosotros tenemos los certificados de defunción antes de entregarlos al registro civil, y nos quedamos copia, porque eso tiene que ser así por la trazabilidad de datos, nos han pedido ayuda para poder hacer un conteo exacto de los fallecidos. Yo creo que se van a unir el resto de comunidades autónomas y nos vamos a encontrar con una desoladora sorpresa. Con una desoladora sorpresa. Yo ahora mismo no voy a quizás a criticar, ¿no?, la gestión de eso, porque como profesional de a pie, donde yo estoy haciendo entierros todos los días e incineraciones, explicándole a las familias que no se pueden despedir de él, que no se pueden despedir de sus padres, de sus madres, de sus hermanos, con la carga emocional que eso tiene y que conlleva, y que a los compañeros que están trabajando ya les empieza a pasar factura. Pues ahora mismo pues bueno, yo no me veo capaz de ponerme en esa tesitura. Pero lo que sí que tengo claro es una cosa. Se nos ha pedido muchas cosas a la sociedad española, muchas cosas. El sector funerario nunca ha estado mirado, porque la muerte es tabú en este país. Es una cosa de la que no se puede hablar. Pero nosotros somos profesionales acreditados, muchos formadores nacionales e internacionales, con una carrera profesional bastante importante, y además estaremos haciendo bien las cosas, por lo menos dando las instrucciones precisas que creemos las adecuadas, cuando hay diferentes asociaciones de ámbito internacional en Iberoamérica que ya se han puesto en contacto con nosotros. Para que no les ocurra esto, por supuestísimo, la colaboración es total y absoluta, porque supuestamente estamos en una sociedad del siglo XXI avanzada tecnológicamente, avanzada con un avance enorme en bienestar, pero cuando les fallamos a nuestros difuntos, y le hemos fallado, no sé hasta qué punto nos podemos llamar sociedad avanzada. Desde las antípodas de los tiempos, a los fallecidos se les ha tenido un respeto, una dignidad, una actuación con ellos, se respetaban hasta los enemigos. Lamentablemente eso no lo estamos haciendo aquí. No lo estamos haciendo aquí, y no será porque no lo hayamos avisado. Porque hemos lanzado avisos desde el primer momento de la pandemia. Nos hemos ofrecido, e incluso una empresa del sector se ha ofrecido gratis a dejar el material necesario para realizar las operaciones con los difuntos, que aun siendo de grado 2, de grupo 2, perdón, sí que es cierto que el gobierno, el centro de coordinación, prohíbe cualquier manipulación del fallecido, pero ya se sabe que los fallecidos, a partir del 5.º día de fallecimiento, el virus está inactivo.
deberían de haber confiado más en los profesionales que tienen en este país en el sector funerario. Y desgraciadamente, de momento, desgraciadamente, y creo que ya es tarde, no lo han hecho, con lo que eso conlleva. Evidentemente, todavía nadie se ha puesto en el pellejo de ese padre, de esa madre, de ese hijo, de ese hermano, cuando ha tenido que decirle adiós a su familiar en la más estricta y absoluta y no sé ni qué calificarlo, soledad. No, Juan Antonio, mire, yo llevo 30 años de profesión y lo que acaba de decir usted me está dejando helado pensar que un gobierno pueda mentir tan descaradamente y de manera tan canalla su comportamiento. Está usted diciendo que no son 9.000 muertos lo que nos está diciendo el Ejecutivo, sino 13.000, que nos convertiría a España en el país del mundo con mayor número de fallecidos. Evidentemente, si es que las cifras, vamos a ver, si es que son, vamos a aplicar el sentido común, ¿no? Yo soy más de letras que de números, pero si vuelvo a insistir, si el sector tiene 1.700 instalaciones funerarias, lo componen cerca de 12.000 personas, ¿vale? De diferentes ámbitos, desde conductores funerarios, operarios de crematorio, de cementerio, tanatopractores, asesores, vale. Y no se da abasto, algo no cuadra. Si desde el primer momento se le dijo que en la Comunidad de Madrid hay 101 instalaciones, en las provincias limítrofes hay 25 instalaciones, creo que son en Ávila, en Guadalajara creo que son cerca de 40 y tantas. Quiero decir que alrededor de Madrid hay instalaciones para poder haber gestionado esto de otra manera. Si no se ha hecho, no será porque nosotros no lo hayamos dicho. E insisto, hoy nos ha llegado a la noticia de que China ya está admitiendo una horquilla de, creo que iban de los 4.000, 5.000 fallecidos a los 47.000, ¿vale? Eso en China. Depende de la credibilidad que le demos a China, ¿de acuerdo? Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo lo que me dicen los compañeros que están todos los días doblando turnos y haciendo recogidas de difuntos en los hospitales, en el Palacio de Hielo, viendo además cómo se va al Palacio de Hielo a recoger fallecidos para realizar el servicio y no están, porque la trazabilidad no ha sido la correcta. Entonces, claro, eso nos pone en el foco al sector de una manera injusta, de una manera completamente injusta. Y es por eso por lo que nosotros ya estamos diciendo, bueno, señores, que lo que nos están diciendo no es que no se acerca a la realidad. Y es por eso por lo que yo ayer ya, bueno, pues lo comenté. Incluso ya hay políticos que están diciendo que, es más, dan cifras superior a la mía, a la que yo he dado, ¿vale? Con lo que eso supone. No se le puede pedir responsabilidad a una sociedad cuando no se está a la altura de la propia sociedad. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Le vamos a despedir. Juan Antonio ha tenido hoy un día muy complicado. Además de trabajar, ha intentado atender a algunos medios de comunicación. En Telecinco esta mañana directamente le han cortado cuando ha dicho que no era correcto las cifras del gobierno. Luego otras televisiones le iban a llamar y no le han llamado, le han dado plantón. ¿Por qué cree usted que será eso, que no quieren escucharle? Perdón, en Telecinco creo que fue no ayer, sino antes de ayer, cuando ocurrió. Yo, de momento, a todos los medios que nos han llamado, pues tenemos una norma que es atenderlos sin ningún problema, en principio sin ningún problema, porque la gravedad de la situación así lo dicta, es tan simple como eso. Pero claro, evidentemente, lo que yo no puedo permitir es que después de comprometerse, bueno, pues me dejen en la estacada, entre otras cosas porque hoy, todos estos días, no yo, sino el resto de los compañeros que componen el sector funerario, no tenemos tiempo. Porque para mí es mucho más importante, ¿no? Es mi prioridad, evidentemente, antes incluso de la atención a un medio de comunicación, atender a la familia. O sea, eso, por supuestísimo. Yo, si tengo un hueco, pues atiendo, y si no tengo un hueco, no atiendo. Lo que no voy a permitir es que ningún medio vilipendie el trabajo del sector.
no lo voy a permitir, y de los profesionales que estamos a pie de campo. Eso no lo voy a permitir. Y evidentemente sí que ha habido un medio esta tarde, en días anteriores y esta tarde, y ya en total ese medio me ha dejado 5 veces, dices que he dado yo en las asociaciones, que a ese medio ya no se le puede hacer ningún tipo de declaración porque no podemos perder el tiempo, un tiempo precioso, un tiempo que muchas veces no tenemos para atender los caprichos de nadie. ¿Qué Nuestro medio tiempo es al 100% Es la 4, es la 4. Es la 4. La 4, la que dice que va a llamar y luego no llama. Y Bien. Telecinco que llama y corta. Y esto me lleva... Muchísimas gracias, Juan Antonio, presidente de AESPROF. No le vamos a entretener más. Muchísimas gracias por sus declaraciones y su valentía. Esto me va a llevar al siguiente invitado, a Luis Valcárcel, que es periodista, especialista en medios de comunicación. Porque a todo esto el gobierno, en esta campaña de propaganda, para seguir mintiendo, necesita la complicidad de muchos medios de comunicación. Y para ellos, por supuesto, las primeras regalías, los primeros dineros, 15 millones de euros se va a destinar, se van a repartir en estas televisiones. Y bueno, pues Luis sabe mucho de esto. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, permítame recuperarme después de las declaraciones que ha hecho Juan Antonio Alguacil, porque a mí me han dejado un poco frío, ¿no? Y ahora hablar de esto, bueno, sí. Vamos a intentar recomponer la situación, porque han sido unas declaraciones para mí fortísimas, y me alegro que las haya dado en tu programa, porque me parece, desde el punto de vista periodístico, todo un acierto, todo un puntazo. Bueno, fíjate lo del 15 millones, como sabes, yo analizo los medios día a día, casi te podría decir hora a hora. El día lunes 30 noté, y lo contamos en mi programa, en el Quilombo de Periodista Digital, que había algo que nos había llamado la atención, y es que las televisiones, es como que habían levantado la veda y empezaban a criticar a Sánchez. Entonces soltaron a sus tertulianos más rabiosos, puedo decir el Javier Ruiz en el caso de 4, Ana Terrabillos en el caso de Mediaset. Y entonces, una pregunta, Fran, yo no me estoy viendo, ¿es normal? Te estoy viendo a ti. Yo te veo a ti y se te escucha bastante bien. Hay veces que va variando, pero bueno, te escuchamos y te vemos perfectamente. Bueno, entonces el día 30, estamos hablando del lunes, después de que los empresarios, el mundo del dinero, se haya cabreado y le haya visto las orejas al lobo con las declaraciones de la ministra comunista de Trabajo, pues a partir de ahí notamos un cambio, y es que las televisiones empiezan a deslizar críticas que antes eran imposibles que tú las escuches en televisión. Lo que le ha pasado a Antonio Alguacil en Ya es Mediodía no es el primer caso. Yo tengo registrado varios casos en los cuales los tertulianos son cortados porque el argumento era: no se puede criticar al gobierno en este momento, al gobierno hay que apoyarle. Ya habrá tiempo, decían, para hacer este tipo de críticas. Ahora no es el momento. Pero el lunes cambió. Y el lunes, los que la semana anterior criticaban al Partido Popular y aprovechaban cada cosa para echar los muertos a Isabel Díaz Ayuso, curiosamente empiezan a criticar las improvisaciones, las chapuzas del gobierno. Fue algo que me llamó la atención. Claro, 24 horas después, solo 24 horas después, las televisiones privadas reciben un regalo de Sánchez de 15 millones de euros en ayudas públicas que pagaremos entre todos los españoles, los mismos españoles que se están arruinando, que están cerrando sus negocios, que van a perder sus empleos, son los que encima se van a tener que rascar el bolsillo para apoyar a estos aparatos que a nivel industrial intoxican masivamente a la población con mentiras, con falsedades, y haciendo este tipo de cosas, como por ejemplo censurando a Juan Antonio Alguacil, porque tú eres periodista, todos los que estamos aquí creo que más o menos tenemos alguna idea de periodismo, y si a mí Juan Antonio Alguacil me dice que las cifras de muertos son mayores, pues lo primero que hago es repreguntar y decir, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Eso es lo que haría una periodista. Pero en este caso, Sonsoles Onega no está actuando como periodista. Y no estoy diciendo que no lo sea, evidentemente, es una periodista con mucha trayectoria.
y algo debería haber aprendido de su padre, que era editorialista del diario Arriba, ¿no? Pero el problema es ese, el problema es que Sonsoles Onega está más en el papel de activista que de periodista. Entonces, ese tipo de cosas no se permiten. Pero hay, ya te digo, yo tengo varios ejemplos de parecidas situaciones en las cuales son parecidas a lo que ha pasado con Juan Antonio Alguacil. Estuvieron durante mucho tiempo, no querían dar buenas noticias, ocultaban el sufrimiento, el dolor, estaba prohibido hablar de los muertos, no hay imágenes, tú no vas a ver imágenes de ataúdes, no vas a ver imágenes de entierro. Aunque ese lunes 30, por primera vez en Al Rojo Vivo se vieron imágenes de entierros. Qué curioso. Por un lado, en La Sexta empiezan a mostrar el sufrimiento y por otro lado, en Mediaset empiezan a criticar al gobierno. Resultado, 24 horas después, las televisiones privadas son premiadas con 15 millones de euros. Para mí, ese día 31, Pedro Sánchez amaneció con una cabeza de caballo en la cama y entendió perfectamente de qué iba esto. Luis Valcárcel colabora en diferentes medios, en El Quilombo, en Periodista Digital, y yo no sé, tú todos hemos estado en momentos muy difíciles aquí en España, donde el Prestige, durante el 11M, pero tú habías visto alguna vez, no sé cómo calificarlo, tanta desvergüenza informativa. Yo vivo consumiendo desvergüenza informativa, es decir, a mí esto no me asombra, es decir, nosotros si entras a mi cuenta en Twitter, nosotros con El Quilombo fuimos los que hemos mostrado cómo estos decían que era una gripe, cómo estos decían que no iba a pasar nada, se reían de lo que estaba pasando en China, decían que era una invasión zombie, luego empezaron a decir que aquí no había de qué preocuparse, mentiras que todos ustedes ya conocen más de sobra, pero que las fuimos destapando nosotros antes que nadie. Del Prestige, prefiero que te lo cuente Pablo, que Pablo lo habrá vivido en primera persona. Yo era muy jovencito cuando pasó eso. Qué suerte tienes. Luis Valcárcel, no queremos entretenerte más porque tienes que atender a tus medios, Periodista Digital, El Quilombo, de los poquitos medios que todavía merece la pena prestar atención. Muchísimas gracias. Déjame decir una cosa. Sí. En este momento, otro de los temas periodísticos que hay en la mesa es ese rebote de los periodistas. No sé si son ya un centenar de periodistas que han firmado exigiendo que Pedro Sánchez en sus ruedas de prensa les admitiera preguntas, ¿no? Bueno, ya era hora que nuestra profesión, nuestro gremio dejara esa conducta borregada que tiene y se pusiera firme y plantara las actitudes chavistas, las actitudes propias de dictaduras bananeras que tiene este gobierno con la prensa. Pero déjame hacer un matiz que no lo está diciendo nadie. Y es, si a ti te dan 15 millones de euros para rescatarte, para salvarte, es decir, si te compran tus voluntades con 15 millones de euros, luego después no pretendas que te dejen hacer preguntas. Es absolutamente contradictorio pretender que por un lado le pido al gobierno que me salve económicamente y por otro lado me permita después hacerles las preguntas que yo quiera. Por lo tanto, la independencia hay que ganársela. Y si no le quieren recortar, y si las televisiones y los grandes medios de comunicación no le quieren recortar los sueldos a sus estrellas, si no le quieren recortar los sueldos a Buenafuente, a Ferreras, al matrimonio Pastor, a Jordi Évole y demás, pues entonces, luego que no se quejen. Una vez que te compran, una vez que te dan 15 millones de euros, pero esto no lo digo con las televisiones, también lo digo con los premios, con los diarios regionales. Es decir, una vez que te compran, después tú no vas a hacer preguntas. No es que no las vas a hacer, es que ni siquiera se plantean. Entonces, me parece también una contradicción que nos pongamos tan estupendos de hablar de libertad de expresión cuando acabamos de permitir que el gobierno compre a las televisiones con 15 millones de euros. Muchas gracias, Luis Valcárcel. Te liberamos y que tiene que atender otros asuntos. Un placer. Nos vamos a Galicia con Pablo Barrón.
que estaba molestando antes, ya pedí disculpas. Pensaba que no estaba pinchado. No le había explicado. No era explicado la mecánica. Vamos a ver. No era exactamente eso, Fran. Me estaban llamando un invitado y tenía que atenderlo porque no tenía otra manera. Que creo Vamos que ya a saludar también a Eduardo Abad, el que llamaba. Exacto, el que llamaba, porque es presidente de una importante asociación de autónomos de España, que son otros de los que están llevando o van a llevar una buena cruz también en las próximas semanas. Eduardo, tu sindicato es exactamente UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Pablo, vamos a relajarnos un poquito después de todo lo que hemos escuchado, aunque me temo que no mucho, porque después de la tragedia humana que estamos viviendo, vendrá la tragedia económica, que será gravísima también, de insospechadas consecuencias. Y por eso quería preguntar a don Eduardo, porque estamos escuchando con constantes mentiras y cambios de opinión del gobierno en temas, en todos los temas, también en temas económicos. A día de hoy, ¿tenéis algo claro vosotros los autónomos de lo que quiere el gobierno, de lo que os va a ayudar el gobierno? Bueno, nosotros tenemos claro que hemos pedido reiteradamente varias cuestiones que son fundamentales para nuestro colectivo. Algunas de ellas se recogen en el Real Decreto que fue publicado ayer, pero sin embargo tenemos que seguir por el camino de mejorar la situación que tienen 3.250.000 trabajadores autónomos, autónomos que son los que hacen que los pueblos, que las ciudades, que nuestros barrios, que en definitiva lo que es el tejido productivo pues no pare y que continúe una vez que se disipe la tremenda situación sanitaria que tenemos. Y por lo tanto, evidentemente, las cosas que tenemos claras las estamos contando, pero tenemos que contar también las cosas que están en una incertidumbre que hace que miles de autónomos pues en estos momentos estén confusos con las decisiones que se están tomando, ojo, desde el gobierno del Estado, pero muy importante, desde el gobierno y de los gobiernos autónomos. Sí, se está cifrando ya unas pérdidas semanales en toda España por este parón de 20.000 millones de euros. El sector de los autónomos, que usted, digamos, conoce a la perfección, es una pieza importantísima en toda la maquinaria económica. ¿Vosotros qué pedís? ¿Pedís algo muy concreto, algo de urgencia? Sí, no, vamos a ver, pedimos medidas urgentes en situaciones de urgencia. Lógicamente, lo que no vamos a valorar son esta como una situación tradicional, es decir, nadie en el mejor de sus sueños hubiese, o en el mejor de sus pesadillas, mejor dicho, hubiese pensado que íbamos a estar confinados en nuestras casas, que nuestros negocios iban a estar cerrados, que no íbamos a poder ir a trabajar, que los trabajadores iban a estar en una situación de expediente de regulación de empleo, prácticamente todo el país sin actividad económica. Esto hace 20 días ni se sospechaba. Los autónomos tenemos tres situaciones que son fundamentales. Mirad, tenemos por un lado el cese de actividad, que es el paro tradicional de los trabajadores por cuenta ajena, el asimilable a los trabajadores por cuenta propia, que es un cese de actividad que lo que permite es que los autónomos que tienen un impedimento legal de poder desarrollar su actividad puedan percibir una prestación económica del 70% de su base reguladora y además se les pueda eximir del pago de la cuota que todos los meses tienen que hacer frente. Eso para los autónomos que están en una situación del primer decreto, es decir, para los que se declaró el cierre por imperativo legal. Tenemos un grupo muy importante de trabajadores autónomos que tienen que demostrar las pérdidas del 75% de sus ingresos, que tienen que demostrarlo a las mutuas de accidentes de trabajo, que es un número muy importante de trabajadores autónomos que tiene más dificultades para poder acogerse a la medida del cese de actividad, el que antes decíamos que era el paro. Y por último, tenemos a autónomos
que siguen desarrollando su actividad económica y aunque sigan desarrollándola, no tienen los ingresos necesarios para poder sujetarla. Evidentemente, estamos hablando de sectores que son fundamentales para el funcionamiento de atender las urgencias de los ciudadanos. Es decir, ¿qué sectores son? Pues un fontanero, un electricista, un albañil, tiene que atender urgencias que van surgiendo en el día a día de miles de hogares y de miles de establecimientos que, aunque estén cerrados, necesitan continuar con esos mantenimientos. Y, por lo tanto, sobre estos autónomos se aplica una moratoria en el pago de la cuota que es totalmente distinta a la bonificación o a la suspensión de la cotización. ¿Qué más pedimos los autónomos? Hombre, un tema que es fundamental, que no tengamos que hacer frente al pago de los alquileres de nuestros establecimientos. Esto es un tema capital, no es un tema baladí. Es decir, yo mismo, autónomo, propietario de 2 establecimientos de hostelería y de uno de comercio, prácticamente ventilo todos los meses 2.000 euros en alquileres. Y los propietarios de mis locales necesitan cobrar ese dinero porque algunos de ellos viven de estos alquileres que son complementos a sus pensiones pequeñas, pensiones que tienen. Por lo tanto, necesitamos los autónomos que se nos solucione el tema de los alquileres. Necesitamos también que se clarifique definitivamente todo lo que tiene que ver con el porcentaje de minoración de ingresos. Es absolutamente disparatado que tengamos que justificar el 75% de las pérdidas. Por una sencilla razón, pues porque hemos trabajado medio mes con normalidad en el mes de marzo. Y por lo tanto es prácticamente imposible emitir un documento contable en el que justifiques que se te ha caído el 75% de los ingresos. Es decir, son temas absolutamente fundamentales para que nuestros autónomos, para que los autónomos de nuestro país puedan salir cuando toque salir, reforzados y que puedan continuar con sus actividades económicas. También hay un tema que para nosotros es fundamental. Los autónomos somos los primeros que tenemos que cumplir y que cumplimos además, de hecho, con las exigencias de la agencia tributaria. Es decir, lejos de pensar que somos los grandes defraudadores, somos los grandes recaudadores de IVA y de IRPF en nuestro país. Necesitamos poder presentar los impuestos de IVA e IRPF en el siguiente trimestre, que se supone que vamos a tener toda la documentación accesible para hacer una presentación de impuestos correcta. Y lo más importante, no podemos presentar los impuestos de este trimestre porque muchísimas de las facturas que emitimos a nuestros clientes y a su vez facturas que nos han emitido a nosotros, nuestros proveedores, no van a poder ser pagadas en tiempo y forma. Y por lo tanto nos tendríamos que meter en un expediente de pago aplazado. No queremos endeudarnos más, no necesitamos, de hecho, que se nos den líneas de crédito para pagar deudas que ya tenemos. Necesitamos que se alivie la situación de forma concreta, ágil y apresurada, pero sin meter la pata y sin hacer decretos que luego al día siguiente tengan que ser y que tengan que volver a ser modificados. Pues don Eduardo Abad, presidente de UPTA, Asociación de Autónomos, os deseamos lo mejor, aunque realmente por lo que se pueda esperar de este gobierno nos tememos lo peor. Mucha suerte, don Eduardo, y seguro que le tendremos en más ocasiones. Y para cerrar, ya nos vamos a Galicia con don Pablo Barrón, que ha escuchado, bueno, pues con las terribles declaraciones, un gobierno que miente el número de fallecidos, un gobierno que compra medios de comunicación, un gobierno que no se ocupa del tejido económico. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Pablo? Pues la verdad estoy descompuesto, porque si las cifras que dicen ya son escalofriantes, imagínate las que ocultan, que se juntan con esto que ha dicho Alguacil, que desde luego te felicito, porque aprovechar un tipo como este para dar esas cifras, decirlas así
y tener claro además que son ciertas y no tener ningún miedo a decirlas con este gobierno que tenemos, pues es una felicitación que yo te hago, que soy parte del equipo, pero que tengo que felicitarte en ese sentido. Lo de de lo que podríamos hablar mucho también, de los famosos 15 millones, pues qué te voy a decir, eso lo hay siempre hay medios pagados y tú lo sabes muy bien, que formas parte de todo esto desde hace muchos años. Lo que hubo aquí es una especie de plus, una especie de cantidad más descarada, pues para de alguna manera pues empezar a que se note. Lo peor, lo que más me preocupa a mí en nuestra profesión es que sí se está hablando muy en serio del 155 digital. Si el 155 digital se produce, lleva en camino de no despeinarse para hacerlo, a ver dónde vamos a poder emitir opiniones, gente como tú, como yo, como Luis y como alguno más que irá pasando por aquí y otros que nos escuchan y que pasarán en otros momentos. Eso sí que hay que empezar a preocuparse porque nos vamos a quedar sin dónde poder decir lo que pensamos. Con respecto a lo de Abad, pues bueno, pues imagínate todo lo que necesitan los autónomos. Abad es el más claro de todas estas asociaciones, yo los conozco a casi todos y es el que más se atreve a decir, porque después de estas declaraciones ellos, lejos de mejorar, van a tener importantes represalias que lógicamente pues tendrán que ir asumiendo. Y este es el problema del comunismo, de los gobiernos comunistas y de la situación actual de España, independientemente de la pandemia y de esta desgracia que se pudo haber evitado, por lo tanto, por lo menos en un número de cifras tan elevados, ¿no? Pero de eso ya hemos hablado mucho, seguiremos hablando y hablarán expertos que lo podrán decir de otra manera. Pues muchísimas gracias, Pablo. Le tendremos a Pablo Barrón en más ocasiones. En este... Sí, hombre. Bueno, nos vamos a despedir ya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre en España, en tiempos difíciles, estamos de nuevo con las víctimas. Nos gustaría poder recordar a todas hoy, nos gustaría recordar a una mujer que ha muerto recientemente. Se trata de Consuelo Garrido, la mamá de Miguel Ángel Blanco, que ha fallecido. Ah, sí, efectivamente, sí. En Madrid, desgraciadamente, además su marido había muerto hace un mes. Una triste noticia que se une a la de miles y miles, más de lo que dice el gobierno de españoles, a todos sus familiares desde España, tiempos difíciles. Os enviamos un beso, un fuerte abrazo. Nada más. Hasta mañana.